En las redes sociales y en especial en la página Facebook de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Quiero en esta oportunidad dar inicio al programa de actualidad económica, académica y empresarial. En esta mañana tenemos un tema de vital importancia dentro de lo que es las políticas económicas de nuestro país. Y para eso tenemos invitados especiales quienes compartirán con nosotros las experiencias, ante todo socializar las informaciones y mantener la actualidad dentro del marco de estas temáticas importantes, no solamente para la comunidad académica, sino también para la sociedad. El tema planteado para poder compartir con ustedes son la nueva política de reactivación del empleo. En esta oportunidad contamos con la presencia del director del Banco Central, el licenciado José Gabriel Espinosa Yáñez, quien esta mañana compartirá con nosotros. Muy buenos días, estimado licenciado. También vamos a tener estamos con la presencia de un docente de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, dentro también de la temática del área en calidad de moderador, al licenciado Eber Soria Medina. Primeramente quiero darle la bienvenida a nuestros dos excelentes profesionales quienes nos van a acompañar en este programa. Pero para empezar nuestra temática de esta mañana, quiero un poco presentar al licenciado José Gabriel Espinosa Yáñez. Él es economista de profesión, tiene una maestría en desarrollo económico. Fue economista de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, es consultor e investigador de la Fundación Milenio. También ha escrito muchos libros referente a las temáticas de innovación, competitividad y economía digital. Actualmente funge en calidad de director del Banco Central. Muchísimas gracias al licenciado José Gabriel por acompañarnos en esta mañana. Me gustaría que salude en primera instancia al público que va a estar presente con nosotros en esta temática, en esta disertación que usted nos va a hacer en la mañana. Gracias, Juana, te agradezco mucho esa presentación. A Ebert, un gusto compartir pantalla con él. Gracias a la universidad por este espacio y nada, pues de nuevo un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Voy a presentar también al licenciado Eber Soria Medina, quien va a estar en calidad de moderador dentro de este espacio. Él también es economista de profesión, tiene diplomado en gerencia universitaria, tiene especialidad en alta gerencia, tiene maestría en docencia e investigación aplicada a las ciencias económicas y es doctorante en ciencias económicas. Además de que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales siempre en la temática de economía monetaria, políticas económicas y muchas áreas con las que está relacionada la temática de hoy día. Quiero darle la bienvenida y muchísimas gracias al licenciado Eber Soria. Por favor, si pudiera dirigirse al público que sigue este programa. Buenos días, ingeniera Juanita Borja, decana de nuestra facultad. También buenos días al licenciado José Gabriel Espinosa, que hoy nos va a realizar la presentación planteada, y también la bienvenida a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales, a los colegas docentes y a los compañeros estudiantes. Inicialmente agradecer la deferencia por la invitación a la participación a esta sesión, donde ahora voy a fungir de moderador, y es una buena oportunidad para todos los que estamos en la conexión de poder consultar de una fuente oficial a través del licenciado José Gabriel Espinosa
sobre la temática que vamos a abordar porque tiene los datos de primera mano. Así que va a ser muy importante las consultas que podamos realizarle. Muy agradecido, ingeniera. Muchísimas gracias, licenciado. Bien, quiero hacer nuevamente la invitación para toda la comunidad universitaria y en particular para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para que nos sigan esta transmisión, puedan hacer sus consultas vía Facebook para poder interactuar con nuestros dos expositores en calidad de expositor y en calidad de moderador, quienes van a poder ampliar, compartir con ustedes, como lo decía el licenciado Eber Soria, temáticas, datos de actualidad que nos permitan tener en perspectiva las decisiones, las políticas y ante todo el desarrollo de nuestra economía. Quiero darle la bienvenida nuevamente al licenciado y podemos iniciar su exposición. Gracias. Bueno, wait. Perdón, no sé si se ve la presentación, no sé si me están escuchando. Ya, perfecto, me están escuchando, sí, ¿verdad? Sí, sí. Okay, y la presentación también. Bien, yo no planeo quitarles demasiado tiempo. Sí quiero explicarles un poco el origen del plan, la lectura del por qué se ha enfocado en los 5 ejes en los que se ha trabajado a partir del decreto 4272. Y me voy a centrar en el eje de financiamiento para la recuperación, porque bueno, este es el que más le toca al Banco Central. Evidentemente hay otras medidas que las vamos a mencionar y probablemente las tratemos de explicar, pero insisto, por una cuestión de responsabilidad y de conocimiento, me voy a centrar en el eje financiero. ¿Por qué un plan de recuperación más allá del coronavirus y por qué un plan de recuperación con los criterios de los que vamos a hablar más adelante? Bueno, porque Bolivia tiene algunas características que la hacen bastante diferente a la economía boliviana de lo que hemos visto en el resto de los países. Cuando uno mira lo que ha sucedido a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, encuentra que muchas de las medidas que se han aplicado durante la pandemia y ya en los planes de salida de las pandemias tienen más o menos cortes similares, es decir, no hay mucha innovación, si quieren, entre comillas, en políticas económicas para salir de la pandemia. La motivación es clara y tiene un fundamento bastante fuerte. Este ha sido un shock bastante grande, tanto de oferta y luego de demanda, muy rápido, a diferencia de otros momentos de crisis económicas. Todo lo que ha sucedido en el mundo ha pasado prácticamente desde, si bien el coronavirus aparece en diciembre del 2019, en realidad los efectos fuertes los empezamos a sentir desde febrero, y entre febrero y junio prácticamente el mundo se ha parado. Entonces, las primeras reacciones y los primeros análisis fueron muy claros en el sentido de que no era un momento para innovar, no era un momento para tratar de encontrar mecanismos nuevos de reactivación económica. Este es un momento muy diferente al que hemos vivido en otros momentos de la historia económica, en el que, por ejemplo, las crisis se daban a lo largo de meses o años incluso, ¿no? En este caso, en menos de 6 meses, en menos de un semestre, el mundo entero ha parado y ahora tiene que reactivarse. A eso hay que sumarle otros elementos. El primero de ellos es que, por ejemplo, nuestra economía sigue siendo altamente informal, ¿no? A diferencia de economías de la propia región, que ya de por sí es bastante informal, o de economías avanzadas, en Bolivia la informalidad, más allá de la última década y media de alto crecimiento, pues se ha mantenido informal, ¿no? Además, esta informalidad es generadora de empleo, y aquí también hay que poner un paréntesis. En crisis anteriores la informalidad era un colchón, permitía absorber el desempleo que se generaba en el sector formal o empresarial o incluso estatal, y le daba una salida, un respiro, si quieren, a los que hacían política económica. Hoy día la informalidad es probablemente la primera golpeada por el tema de la pandemia. Las medidas sanitarias han limitado la actividad informal dentro del país, pero además esta actividad informal en gran medida está vinculada con el sector externo. Es decir, no es solamente la gente que, por ejemplo, vende caramelos en la calle o tiene algún tipo de comercio en las ferias, en las 7 calles,
no sé, en los mercados ya de cada una de las ciudades conocidos, sino que también es gente que hace comercio de exportación, importación. La propia manufactura en Bolivia está altamente relacionada al sector informal y a su vez al sector externo. Entonces, primer gran golpeado la informalidad, y este es un primer gran problema porque muchas de las medidas que se estaban pensando en economías vecinas pues son difíciles de aplicar tanto en el momento de la pandemia como para la recuperación en un contexto como el nuestro. Otro gran elemento, 40% de los trabajadores en Bolivia tienen ingresos con frecuencias menores a la quincena. Cuando uno mira las encuestas de hogares, tengo entendido que tenemos una gran audiencia de estudiantes. Bolivia tiene uno de los accesos mejores a las encuestas de hogares, son públicas, son gratuitas, se publican relativamente seguido, o sea, hay un cronograma bastante bien establecido. Mirando las encuestas de hogares, más del 40% de nuestros trabajadores tienen ingresos que son diarios, semanales o quincenales. Entonces, ya casi rondando los 100 días de medidas sanitarias, de cuarentenas flexibles, rígidas, dependiendo de las regiones, pues tenemos un fuerte estrés de ingresos, ¿no? Tenemos una gran cantidad de personas que han sufrido un estrés de ingresos prácticamente desde el primer día de cuarentena. A diferencia de otros países, el sector público y en particular el gobierno central y las alcaldías son exportadores directos. Cuando uno mira en la data de aduanas, por ejemplo, el principal exportador de este país es YPFB, ¿no? Es aquella empresa que más exporta en valor y por lo tanto es el Estado el que tiene una relación bastante fuerte con el sector externo y en este caso particular con el tema del gas. Entonces, ¿recuerdan ustedes ese flujo circular de la economía que nos explicaban allá por el primer semestre de Economía 101 o Economía General, dependiendo de la universidad? Pues ese flujo circular de la economía, en el caso nuestro, tiene un par de flechitas más, que es el gobierno, también se relaciona con el sector externo, y esto genera también otros grandes problemas. El precio de las materias primas ha caído, si bien se ha recuperado en el caso del petróleo, pues no ha vuelto a los niveles anteriores. Aquí también otro paréntesis. Cuando uno mira en el 2008, el precio del petróleo estaba por arriba de los $120 en promedio, salimos de la crisis y termina en 100, se estabiliza en 100, llegamos al 2014 y el precio del petróleo vuelve a caer fuertemente, 2013-14, y cuando se vuelve a estabilizar, se estabiliza en 75, y en los últimos años se había estabilizado en torno a los $50. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, progresivamente el precio del petróleo se ha ido estabilizando a la baja conforme van pasando los shocks, ¿no? Y cuando hemos visto allá hace un par de semanas esta caída a precios negativos incluso del petróleo, la estabilización se ha dado por debajo de los $50, hoy día estamos rondando los $37-40, entonces esto también es algo que hay que tomar en cuenta. En el caso del sector privado, productivo, sobre todo del caso industrial, este es un dato que vamos actualizando poco a poco. Esto es algo que hacemos en los gremios. Lo que hacía yo cuando estaba en los gremios era ver más o menos de cuán dependiente es el sector industrial de las materias primas y los insumos que se importan. En promedio, más o menos 60% de las materias primas y los insumos son importados. Entonces, esto también plantea otro gran problema a la hora de la reactivación, porque tenemos una industria fuertemente vinculada a cadenas externas, ¿no? Y dado que hemos tenido problemas logísticos, pero también tenemos una perspectiva futuro de una reducción del comercio internacional, pues esto también es algo que hay que tomar en cuenta. No solamente las industrias dependen de las importaciones, cada vez hay un mayor componente de bienes importados en la canasta básica. Cuando hablo de canasta básica me refiero básicamente a los alimentos que consumen las familias. No estoy hablando de la soya, por ejemplo, estoy hablando de la papa, del tomate, de la cebolla, de todos los productos que uno consume día a día. En promedio el 23% de esta canasta básica es importada. Para que se den una idea, el 2005 esto estaba en torno al 21%.
Quien es estudiante entiende que una cosa son los relativos y otra cosa son los números nominales. El nominal implica que ese 2% de incremento, que parece poco, en realidad implica un crecimiento bastante más grande de lo que podría uno pensar. Entonces, los hogares también son dependientes de importaciones, sobre todo de alimentos, y si se ponen a pensar en los próximos meses, a partir de todas estas inyecciones de dinero en las economías vecinas, muy probablemente sus monedas se devalúen aún más. De hecho, ya hemos visto devaluaciones fuertes en las últimas semanas, y eso significa que va a haber una mayor presión para importar alimentos importados al país, ya sea por contrabando o ya sea de manera legal. De nuevo, presión sobre el sector productivo nacional. Hay una escasa vinculación entre el sector cuentapropista y semiempresarial con el sector financiero. Y esto no quiere decir que no estén endeudados, están fuertemente endeudados, pero en la gran mayoría del financiamiento proviene de otras fuentes. En muchos casos es financiamiento por proveedores, por ejemplo, uno le compra la materia prima a alguien y anota en un cuadernito y le queda debiendo, hace una venta a futuro y también le queda debiendo. En otros casos recurre a prestamistas, a familias, a parientes y demás. El universo tributario es de base angosta, esto es algo que ustedes ya lo saben, son pocos los que tributan algunos tributos, el IVA es bastante, está bueno, obviamente por su característica lo pagamos prácticamente todos, el problema es que el resto de los impuestos son bastante desbalanceados. A esto hay que sumarle que hay desbalances regionales y sectoriales muy fuertes en términos de crecimiento. ¿A qué me refiero? Mientras el promedio de crecimiento de Santa Cruz o La Paz, por ejemplo, está por encima del promedio nacional, cuando Bolivia crece al 4,5 o al 5 o al 3, no importa la cifra, normalmente Santa Cruz o incluso La Paz terminan creciendo 1 o 2 puntos porcentuales por encima. Hay regiones, y por ejemplo acá cito el caso de Tarija, que llevan ya 4 años con crecimiento negativo. Entonces hay un desbalance muy fuerte en términos regionales y también hay un desbalance muy fuerte en términos sectoriales, ¿no? Ha habido sectores que han jalado el crecimiento y por lo tanto esta cifra de crecimiento no reflejaba en realidad la situación de todos los sectores. Y finalmente, y algo que no hay que descuidar, es que las cadenas logísticas en Bolivia están muy poco desarrolladas. Si bien se ha desarrollado infraestructura en términos de caminos, de vinculación de poblaciones, no se ha desarrollado infraestructura de vinculación entre mercados. Cuando uno mira el mapa logístico de este país, va a encontrar que en realidad Bolivia son más o menos 6 mercados separados. Está Cobija, allá arriba, lejos, sola, más bien vinculada con Brasil y con la frontera con Perú, totalmente integrada a esa economía y totalmente desintegrada, por ejemplo, de la economía paceña o veniana. Está Chuquisaca, Potosí y en alguna medida alguna otra ciudad intermedia que trabajan como un mercado en conjunto. Tarija, Bermejo, a veces algo de Chuquisaca también trabajan como otro mercado y así, ¿no? O sea, hay varios clústeres, si quieren, de mercados separados. Tanto así que, por ejemplo, 8 de cada 10 empresas en Bolivia no venden más allá de sus mercados locales. Entonces, un cierre de la economía ha afectado fuertemente a estas empresas porque, claro, sus mercados son reducidos, pero también te permite entender hacia dónde tiene que ir la recuperación. La recuperación no necesariamente implica, por ejemplo, el fomento de las exportaciones de estas empresas, porque si bien les abrirías nuevos mercados, resulta que más bien lo que hay que tratar de hacer es integrar internamente, ahora en el cortísimo plazo, a la economía, a las empresas de las economías locales para lograr ampliar sus mercados. Este es el estado de situación de la economía y este es un poco el estado de situación en el que nos agarra la pandemia. En términos gráficos, lo que ha sucedido con la pandemia es que todos los canales se han roto. Si uno mira, de nuevo voy al flujo circular de la economía, en el caso boliviano hay dos agregados, si quieren, dos cosas diferentes. Uno, que el gobierno se relaciona con el resto del mundo, lo que les decía, por pagos y exportaciones de gas, ¿no? Entonces aquí el gobierno se vuelve un actor económico importante. Y además del sector empresarial, hay también un sector semiempresarial y cuentapropistas que es
el mayor generador de empleo, pero también que es un gran consumidor de bienes y servicios del sector empresarial y también es un gran proveedor del sector empresarial. Entonces, y aquí viene otra de las lecturas que tenemos. Históricamente hemos visto a la informalidad como algo separado de la formalidad, es decir, está el canal legal, si quieren, y está el canal ilegal, o está el canal que paga impuestos y el canal que no paga impuestos. Y en el fondo lo que sucede es que tenemos una economía sumamente integrada, en la que, por ejemplo, muchos proveedores de empresas formales se encuentran dentro del sector semiempresarial y contratista. Muchas familias que trabajan en alguna medida con el sector empresarial también reciben ingresos por parte del sector semiempresarial. Mucho del dinero que el sector empresarial paga como salarios a los hogares se va a consumir productos y servicios del sector semiempresarial y cuenta propia, y así sucesivamente. ¿Con quién no está muy relacionado el sector semiempresarial y cuenta propista? Bueno, básicamente con el sector financiero, por lo menos no de manera directa, y obviamente con el sector del gobierno. Pero en general el resto de la economía está sumamente integrado. Entonces ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Se han roto cadenas del lado de la oferta y también se han roto cadenas del lado de la demanda, para todos los sectores prácticamente, y lo que hay que hacer acá es tratar de reactivar tanto la oferta como la demanda en un contexto en el que nuestra economía estaba sumamente vinculada al exterior, de una manera u otra, ya sea como consumidor de insumos y materias primas o como proveedor de materias primas. Pero más allá de eso, sabemos que el contexto lleva a tardar en recuperarse, por lo tanto hay que enfocarse en el mercado. Los desafíos son básicamente tratar de salir de este grafiquito que me imagino todos ustedes ya han visto, la gran mayoría de ustedes, que es básicamente qué tipo de recesión vamos a enfrentar en el futuro. Es una B rápida, una B chica, que es una recuperación sumamente rápida, es una B, es una U, es una recuperación no tan rápida, pero recuperación al fin, es una L, una caída y nos quedamos ahí abajo bastante tiempo, algo como similar a lo que ha sucedido a finales de los 90s, quienes tenemos un par de canas las hemos vivido, o quizás es una W, una situación en la que la economía se recupera y luego se vuelve a caer en medida que tenemos falsas aperturas o falsas reaperturas. La intención en principio era, los deseos en principio, o las perspectivas en principio de tanto los organismos internacionales como de muchas economías en el mundo era pensar en una B, ¿no? Cuando uno mira las perspectivas del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o de la CEPAL, sacadas en abril, por ejemplo, hablaban de una recuperación muy rápida, de una caída, por ejemplo, para el caso de Bolivia del 3.5% y ya para el 2021 una recuperación al 2 o 3% de crecimiento. Sin embargo, cuando uno mira ya las perspectivas hechas más recientemente, en el caso de Banco Mundial en junio, la revisión hecha en junio, ya está hablando de una caída del 5.9% en el caso de Bolivia. La cifra nuestra, por ahora, no oficial, porque obviamente esto sigue en desarrollo y hay que seguir recabando información, es del 5.3%. Entonces, ya hemos dejado atrás un poco el escenario en B, probablemente tengamos una recuperación en U, pero más allá de eso, aquí hay tres elementos que hay que tomar en cuenta. El primero de ellos es que cual sea que sea el escenario que enfrentemos, básicamente depende de tres factores. Uno, el manejo de la crisis sanitaria. Si la crisis sanitaria no se maneja de manera adecuada, probablemente tendremos en los dos escenarios peores a mi gusto, que son o la W o la L, básicamente porque nos obligaría, digamos, la crisis a mantenernos cerrados por mucho tiempo, en el caso de la caída en L, o estas falsas aperturas, ¿no? Que son básicamente la W, donde hay, por ejemplo, en una economía informal y sumamente atomizada como la nuestra, se produce una fuerte destrucción de capital, ¿no? Y eso probablemente sea más complejo todavía, ¿no? Entonces, primer elemento, un buen manejo de la crisis sanitaria. El segundo elemento tiene que ver con la exposición de nuestra economía a este shock sanitario. Y aquí la palabra clave es shock. En la medida que la crisis es de corto plazo,
en economía 3, 6 meses, incluso un año es corto plazo, nuestra economía sufre más o menos golpes también en función de su estructura productiva. Y efectivamente la estructura productiva del país es bastante vulnerable a un shock de estos, básicamente porque es informal, como hemos dicho, pero también está enfocada en servicios y en actividades que requieren contacto personal y que requieren presencia de la gente, ¿no? El transporte, el comercio. Entonces, hay un alto grado de exposición de nuestra economía, más el hecho de que dependemos de recursos externos y de bienes e insumos que vienen de afuera. Entonces, ahí también hay que entender que la vulnerabilidad de la economía boliviana, más allá de todos los problemas estructurales, ante este shock es bastante alta. Y finalmente tiene que ver con un tema de expectativas, ¿no? Y aquí Ebert y quienes nos escuchan saben que en economía probablemente ese es el eje de la cuestión. Si nosotros tomamos este shock de una manera sumamente pesimista y presumiendo que esto en realidad más que un shock es un cambio estructural que puede llevar a nuestra economía a quedarse abajo, pues básicamente estamos en una situación de profecía autocumplida, ¿no? Yo aquí me quedé con el tema solamente de inversiones, pero también está el tema del consumo. Si la gente siente que va a perder su empleo, si la gente siente que en los próximos meses probablemente su situación económica se deteriore, pues evidentemente va a dejar de gastar y por lo tanto esa caída en el gasto también significa menor ingreso para las empresas, menor ingreso para las empresas implica recortes de inversión y tal vez recorte de empleo y así estamos en este círculo de profecía autocumplida. Entonces, tres elementos: manejo de crisis, vulnerabilidades de la economía y finalmente expectativas. Son los tres elementos que hay que atacar. En ese contexto se ha diseñado el programa de recuperación del empleo. ¿Y por qué del empleo? Bueno, básicamente porque el empleo vincula estos dos elementos. En la medida que la gente sienta que hay posibilidades de proteger su empleo, pues no va a ajustar su consumo de una manera tan radical como podría hacerlo en caso de perderlo. En la medida que se permita a las empresas sostener el empleo, pues obviamente la inversión no va a caer y por lo tanto el aparato productivo puede recuperarse más rápidamente. Entonces, el elemento que vincula tanto los factores de oferta como los factores de demanda es el empleo. Si la gente tiene empleo, va a generar demanda. Si las empresas protegen el empleo, se protege también la posibilidad de invertir. Entonces, el primer eje del programa tiene que ver con programas directos de empleo, porque también, y aquí hay que ser sinceros, ya desde el inicio de la cuarentena ha habido gente que ha quedado sin empleo. Lamentablemente, la informalidad es uno de los grandes problemas de la informalidad, es que obviamente las redes de protección del empleo y las redes de protección social son escasas. Entonces, nosotros sabemos que ya tenemos un nivel de desempleo mucho más alto que el que teníamos al entrar a la pandemia. Para esto se generan planes directos de empleo a través de las alcaldías con empleo destinado a obras públicas, pero también a través de programas de empleo que ya estaban en curso, en el caso del Ministerio de Trabajo, y a los cuales se va a reforzar con más o menos 100 millones de bolivianos. Un segundo eje es el del financiamiento para la reactivación y la preservación del empleo. Este eje se basa en 4 programas que voy a explicar en detalle más adelante. Las medidas de apoyo sectorial están básicamente enfocadas a 3 sectores. La agricultura, por este elemento que les decía de los precios de los alimentos. Primero, la dependencia fuerte, cada vez más fuerte de las familias de productos importados en su canasta básica. La posibilidad a futuro, en los próximos meses, de que estos productos sean cada vez más importados y por lo tanto, ante la imposibilidad de producirlos en el mercado local, más el hecho de que las economías todavía no sabemos cuándo vayan a abrirse de una manera adecuada, pues se generan problemas para el sector productor de alimentos. Hay que proteger eso, es una cuestión estratégica. En el sector minero, que es un alto generador de empleo, también hay medidas de apoyo en términos de 2 fondos, FAREMIN y FOMIN, que son fondos de apoyo para capital de trabajo, tanto para minería pequeña y minería cooperativizada. Y en el caso del turismo,
Estamos hablando de varias medidas transversales, pero con un enfoque básicamente destinado primero a proveer capital de trabajo para el sector turístico, que sabemos que ha consumido su capital de trabajo, pero también fomentar la demanda del mercado nacional o el mercado interno de productos de turismo hacia futuro. Sabemos que ahora en el corto plazo no es posible reactivar al sector. Hay también dos medidas importantes en términos de responsabilidad fiscal e inversión pública. En el caso de la responsabilidad fiscal, tiene que ver con la reducción del gasto corriente de un 10% en gasto corriente y un 15% en gasto en consultores. Y aquí hay que entender las cosas. El sector público ha crecido de una manera extraordinaria en los últimos 15 años y no así las recaudaciones, la base tributaria. Entonces, lo que ha sucedido es que a mayor crecimiento del sector público ha habido un mayor peso, una mayor carga para una pequeña parte de la población que no vive como una isla, está vinculada, como ya hemos visto, al resto de la economía. Entonces, mientras más pesado, mientras más grande se hace el sector público, más difícil de sostener es. Y en el caso de la inversión pública hay dos elementos que se han tomado. El primero de ellos es el de la evaluación de las empresas que dependen en 100% del Estado. Lo que se está pidiendo a cada una de estas empresas públicas es presentar un plan de sostenibilidad que no implique, por ejemplo, transferencias de los recursos desde el sector público a estas empresas. Una trampita que teníamos en el anterior gobierno era que todo el tiempo te decían que las empresas públicas eran sostenibles porque cada año del presupuesto general del Estado se les asignaba recursos. Entonces lo que tú hacías era inyectarle básicamente sangre a muertos vivientes, a zombies. Y obviamente así se disfrazaba la rentabilidad de estas empresas. El problema es que ahora estos recursos no pueden ser dirigidos a empresas que no son rentables y que además no tienen utilidad para la sociedad. Muchas de estas empresas estaban destinadas a generar recursos para el TGN y no a generar algo de utilidad, por ejemplo, para las cadenas productivas o para el Estado o la sociedad en general. Entonces, hoy día hay que transparentar eso y dejar la evaluación hecha ya para los que vengan, pues para que puedan tomar las decisiones. Y el otro elemento es el de la reconfiguración de las ponderaciones para las compras públicas. Lo que se está haciendo es darle un 5% más de ponderación a aquellos proveedores de bienes y servicios nacionales en la compra pública. Esto obviamente tratando de redireccionar el gasto hacia los sectores que generan empleo y en el país. Un quinto eje tiene que ver con apoyo a la demanda con protección social. Aquí, por ejemplo, hay tres elementos. Hay un programa de subsidios a las pymes que está en diseño en este momento. Básicamente lo que se quiere hacer es tratar de fomentar aquellas pymes que tienen un producto o que proveen servicios que tienen la potencialidad de reemplazar a los que vienen de afuera, pues tratar de ayudarlas a desarrollarlas para romper esto que les decía, romper estos 6 mercados separados que tenemos en el país y tratar de vincular de una manera efectiva el mercado interno. Así ampliamos el mercado al cual atacan estas pymes y por lo tanto les permitimos crecer y desarrollarse. Y el otro elemento tiene que ver con el apoyo a la demanda por parte de los consumidores. De hecho, en unos minutos más vamos a modificar el reglamento de encaje legal en el Banco Central para proveer de recursos al sistema financiero, no con la finalidad de que el sistema financiero tenga estos recursos y se beneficie de ellos, sino que a partir de esos recursos el sistema financiero pueda otorgar préstamos tanto a familias como a empresas para que consuman y compren productos y servicios nacionales a una tasa de más o menos el 3%. ¿no? Estos créditos de consumo están enfocados básicamente a reactivar el aparato productivo nacional. Sabemos que hay muchas familias hoy día que, por ejemplo, han perdido ingresos o que necesitan pagar, en el caso de MIPES, por ejemplo, necesitan pagar a sus proveedores y no tienen capital de trabajo, pues estas líneas de créditos les permitirían recuperar ese capital de trabajo y poder reactivar sus operaciones. Voy a centrarme rápidamente, perdón por la extensión, me voy a tomar 3 minutos más, rápidamente en las 4 líneas del pilar de financiamiento.
están basadas básicamente en fondos. El primero de ellos es el Fondo de Reactivación, es un fondo de 12.000 millones de bolivianos para permitir el refinanciamiento de deudas. A diferencia de momentos anteriores en la economía, hoy día tenemos familias y empresas que tienen un fuerte endeudamiento en la economía. Se ha fomentado el crecimiento de la economía en los últimos años a plan de endeudamiento, y esto genera muchos riesgos a futuro. No es solamente que el sistema financiero vaya a caer o no, sino el hecho de que, por ejemplo, si las familias dejan de tener los recursos para poder pagar o refinanciar sus deudas, pues muy probablemente esos activos que han comprado con deuda, el vehículo, la casa, el departamento de estas familias, pues al momento de ser liquidados, si quieren, o de entrar en un proceso de ejecución, también empezarían a caer en valor, y eso generaría problemas muy serios, tanto para las familias, para las empresas, pero para la economía en general. Entonces, el objetivo de este fondo es permitirle a aquellas familias y empresas que tienen deudas y que a partir de estos casi 100 días de pandemia, pues no han tenido ingresos y necesitan reprogramar estos créditos, pues que puedan hacerlo de una manera mucho más fácil, mucho más expedita, porque los recursos están ahí. Es decir, se está proveyendo de recursos para que estas personas que no van a poder pagar sus deudas apenas termine el diferimiento que se ha implementado allá por mayo, pues puedan optar por un diferimiento y una reprogramación mucho más ordenada, de tal manera que se proteja la estabilidad del sistema financiero, pero también se permita a estas familias y a estas empresas la reprogramación de deudas para poder hacer frente a este bache de ingresos que han tenido en los últimos 3 meses. La idea es que esto permita preservar más o menos 600.000 empleos en algo más de 65.000 empresas afectadas. Ese es el análisis que se ha hecho en términos de cartera y reprogramaciones que hemos tenido en los últimos meses, y con esto obviamente se está evitando el incremento del desempleo en más del 11 o 12%. Ahora bien, si bien el fondo anterior venía a cubrir la necesidad de reprogramaciones de créditos que ya existen, es muy probable que también tengamos que apalancar o garantizar crédito futuro, básicamente porque puede ser, o en realidad seguramente, muchas de las empresas y familias que o no estaban en el sistema financiero, o si bien si estaban en el sistema financiero, han consumido sus recursos, y además de este dinero para reprogramar deudas pasadas, van a necesitar probablemente crédito para reactivar sus actividades, pero que ante un contexto de alta incertidumbre es muy probable que no califiquen para un crédito. Cuando uno va a sacar créditos, básicamente le preguntan cuánto ha ganado en los últimos 3 o 6 meses, y en un momento de pandemia y de cuarentena, pues básicamente es cero la respuesta. Entonces esto haría que ninguna línea de crédito pueda ser aprobada bajo la normativa actual. Ante esto se ha creado 2 fondos. El primero de ellos es el Fondo de Garantías Sectoriales, que está enfocado básicamente en comercio, turismo, construcción y industria, para que por lo menos 3.5 millones de trabajadores agrupados en 480.000 empresas puedan reanudar sus actividades. El fondo básicamente va a garantizar por parte del Estado al sector financiero que estos créditos se van a repagar. Ojo, este no es un subsidio de crédito, este es un fondo de garantías. Esto quiere decir que nosotros estamos asumiendo el riesgo para que la gente pueda tomar sus créditos y estos créditos puedan ser utilizados para la reactivación. Este fondo es de 1.100 millones de bolivianos, que van a permitir el respaldo de más de 11.000 millones de bolivianos sin crédito. Hay un fondo similar para el tema de las MIPYMES, obviamente por volumen. En el anterior fondo estamos hablando del sistema financiero bancario, donde entran familias, empresas grandes, medianas y chicas, y este segundo fondo, que es el Fondo de Financiamiento de MIPES, que es básicamente el mismo esquema, pero dirigido a MIPES, porque estas tienen una característica especial, pues está hablando de 120 millones de bolivianos, es decir, un apalancamiento de hasta 1.200 millones de bolivianos en crédito. Un tercer fondo tiene que ver con un fondo de garantía de vivienda social. Aquí lo explico rápidamente. La Agencia Estatal de Vivienda maneja recursos por aportes de trabajadores y, de empleadores, a la vivienda social. Cada año esta agencia recaudaba más o menos
1.400 millones de bolivianos, y su forma de proceder era bastante simple. Esta agencia construía las casas, licitaba los terrenos, licitaba los créditos, licitaba las construcciones, y luego trataba de colocar estas casas de carácter social en la población objetivo. Hoy día hay más de 20.000 casas que no han sido colocadas, básicamente porque esta agencia estatal de vivienda pretendía ser constructora, inmobiliaria, banquera, y etcétera, 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 y tenemos problemas serios que hay que evaluar a futuro, tanto en manejo como en administración. ¿Qué se ha hecho? Bueno, se ha transparentado el uso de este dinero. Lo que se está haciendo es constituir un fondo que va a apalancar más o menos 5 veces el valor del fondo. Hoy día empezamos con 500 millones de bolivianos, va a apalancar 2.500 millones de bolivianos en créditos de vivienda social de hasta 150.000 bolivianos en regiones deprimidas y en regiones donde hace falta vivienda social. Estoy hablando de áreas periurbanas y rurales de determinados departamentos, a población objetivo que, por ejemplo, gana menos de 6.000 bolivianos y no cumple con las condiciones que normalmente se requieren en el banco. Esto no tiene que ver con el crédito de vivienda social que se da en el sistema financiero. Esto se canaliza a través de entidades de desarrollo, cooperativas y mutuales. La idea es construir en esta primera etapa al menos 80.000 viviendas. Eso implica más o menos una relación directa de 80.000 trabajadores en construcción. Entonces, estos son los 4 fondos que se han creado, más la viabilización de una herramienta que va a permitir la capitalización de las entidades financieras para que, además, a partir del sistema financiero se pueda seguir apalancando el desarrollo o la reactivación ordenada. Es básicamente un esquema de titularización de cartera de créditos de vivienda social, es decir, se constituyen bonos con la cartera de vivienda social. Estos bonos se van a colocar a través de agencias titularizadoras, preferentemente afuera, en el mercado externo, con financiadores externos. Esto quiere decir que se estaría inyectando al sistema financiero más o menos 8.000 millones de bolivianos en liquidez, lo que se traduce de nuevo en una capacidad de préstamo de 2 o 3 veces más, ¿no? Entonces, el objetivo es constituir con esto una batería de recursos necesarias para la reactivación de la economía. Aquí me voy a saltar al último pilar del plan de reactivación, que era el apoyo a la demanda, y me voy a quedar en el incentivo al consumo de bienes y servicios nacionales. La idea es, como les decía hace un momento, generar créditos con un interés de hasta el 3%. El inicial de estas líneas de créditos va a ser de 1.000 millones de bolivianos, tanto para personas naturales como para empresas. En el caso de las empresas, para que éstas puedan hacer consumo de insumos y servicios de proveedores nacionales, en el caso de familias, para consumo también de insumos, pero también de productos finales, si quieren. La idea es reactivar la demanda a partir de una tarjeta de crédito o de una línea especial de crédito que solo se destine a una lista especial de empresas y empresas nacionales. El caso similar es el doble aguinaldo, pero en este caso parte desde el sistema financiero con, como les digo, una tarjeta especial. La idea es llegar por lo menos a 700 empresas turísticas y algo más de 1.000 industrias en artesanía y otras industrias. Finalmente, ¿cuál es el impacto esperado? Bueno, con todas las medidas de las que les hablaba, estamos hablando de una inyección de recursos de casi 15.000 millones de bolivianos. Obviamente estos recursos van a apalancar más crédito. En total estamos hablando de más de 30.000 millones de bolivianos de inyección a la economía nacional en potencial de créditos, pero también en compras estatales, en programas de empleo, en inversión pública y demás. Esos 36.000 millones de bolivianos inyectados a la economía en los próximos 6 a 8 meses deberían llegar a proteger, o por lo menos facilitar la protección del empleo de más o menos el 72% de la PEA. Estamos hablando de más de 4 millones
200.000 empleos y algo más del 73% del tejido empresarial del país. Aquí estamos hablando de todo el tejido empresarial, no solamente estamos hablando de empresas grandes, sino estamos hablando de empresas medianas, chicas, formales e informales. Eso es lo que quería explicarles, comentarles, abierto a preguntas, a dudas, y de nuevo me disculpo por la extensión. He tratado de centrarme solamente en las financieras porque, bueno, esto es lo que le toca al Banco Central, pero como les digo, son 5 pilares que tienen un componente sectorial, un componente de protección del empleo, una racionalización del Estado y apoyo a la demanda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado José Gabriel. Sí, eso nos da lugar también para poder tener una nueva cita con usted en la exposición, así que no importa el tema del tiempo. Bien, voy a ceder la palabra al licenciado Eber Soria para que podamos ampliar, contextualizar y en todo puntualizar de repente unos aspectos que son de vital importancia dentro de la temática planteada, así como también poder a posterior formularle las consultas que hacen los que nos están siguiendo en las redes sociales y especialmente en la página de la Facultad de Ciencias Económicas. Licenciado Eber. Bien, muchas gracias, ingeniera. Inicialmente agradecidos por la presentación del profesor José Luis Gabriel Espinosa. Evidentemente el Programa Nacional de Reactivación y Empleo está tocando una variable muy sensible dentro de la política económica. El tema del empleo, el tratar de solucionar el problema del desempleo en la economía es vital. Nosotros sabemos la íntima correlación que existe del empleo con el crecimiento económico. En la medida de que hay un aumento de un punto porcentual, de un punto en el desempleo en la economía, vamos a ver que eso tiene su impacto en 2 puntos porcentuales, ¿no? de crecimiento de la economía. Entonces, una variable muy sensible, el empleo, el crecimiento económico, la inflación, la distribución de la renta y la riqueza en la economía y el equilibrio en balanza que nosotros tenemos que tener y que hay que hacerlo sostenible. Entonces, ante la actual coyuntura, evidentemente, del COVID-19 ha tocado muy fuerte a todas las economías en el mundo y obviamente nosotros no somos la excepción. Entonces, en términos de políticas económicas, sabemos nosotros de que lo que hay que hacer es empezar a disminuir los rezagos, que es un aspecto muy fundamental entre la aplicación de las medidas y los resultados de las medidas. Estamos en una coyuntura ya que estamos 3 meses, en un primer trimestre, vamos a entrar a un segundo trimestre, de ya en los 3/4 del año. Entonces eso significa que al final nosotros tenemos que hacer una evaluación para ver en qué medidas estamos entrando en una recesión. Entonces, evidentemente las medidas a aplicarse tienen que ser inmediatas y a eso tiende el programa de reactivación económica del empleo. En ese sentido, vemos de que es un programa bastante robusto, hay buenas intenciones, tenemos que ser optimistas en los resultados que se van a obtener a partir de las medidas aplicadas, porque en definitiva la política económica hace que nosotros ataquemos a esas 5 variables que son denominadas prioritarias en la economía, porque eso repercute sobre prácticamente el 80% de la actividad económica. Si nosotros vemos el índice global de actividad económica, y eso tenemos que también evaluarlo al final de estos 2 trimestres que estoy mencionando, entre abril y junio, y septiembre, el otro, para saber cuál es la situación en la que realmente se encuentra la economía. Entonces, en ese contexto, evidentemente surge un sinnúmero de preguntas que podemos plantearnos, ¿no? De si las medidas adoptadas van a tener un impacto inmediato. Estamos pensando entre el 2020 y 2021 y ver de que las características del ciclo económico no sean desastrosas, ¿no?
y no tomen un comportamiento que realmente no estamos deseando. Entonces, este programa nacional de reactivación del empleo tiene sus pilares fundamentales. Comienza con una pequeña inyección de manera inmediata y luego se traduce en diversos fondos que nos ha explicado el licenciado Espinosa, ¿no? Y luego también ataca un plan de reactivación, a mi criterio, económico en general, porque estamos hablando de los diferentes sectores de la economía. Nosotros sabemos de que en materia de política económica, y eso está claramente también establecido en nuestra Constitución Política del Estado, a partir del artículo 318 en adelante, cuando se hace el rayado de la cancha para el manejo de la política económica, de que las políticas sectoriales obviamente hablan fundamentalmente de esa reactivación que hay que siempre buscar para tener un crecimiento sostenible. Entonces, para poder un poco contextualizar seguramente las muchas consultas que van a haber en torno a esta presentación, yo quisiera que me permitan, por favor, compartir en pantalla alguna síntesis bastante apretada de ese programa de reactivación del empleo, de tal manera de tener una visión global. Y en ese contexto, ¿no? Plantear algunas preguntas que podrían ser sustanciales como aportes a lo que es esta reactivación que está buscándose. Permítanme, por favor. Entonces, bien, están apreciando, ¿no?, la pantalla. Aquí voy a tratar de sintetizar, a manera, como les decía, de contextualizar este programa de reactivación del empleo para que tengamos una panorámica general, ¿no? Si bien el licenciado Espinosa ha contextualizado y se ha enfocado en el aspecto esencial del financiamiento, yo quisiera ampliar un poquito más en ese sentido para poder ver el conjunto de medidas que se están aplicando. Y esto está verbalizado en el siguiente sentido, en ese decreto 4272, ¿no? Ese conjunto de medidas que está planteando el programa de reactivación del empleo está primero en el sentido de establecer una disciplina fiscal y ajustes administrativos en el sector público. Fíjense ustedes la precisión que se está realizando, obviamente que permitan frenar los efectos negativos que tenemos del COVID-19. En segundo término, se habla de priorizar los sectores que requieren la inversión pública. Y en la percepción, una vez revisado el documento, vemos que en una tercera parte evidentemente va a la reactivación sectorial, que es muy importante dentro del aparato productivo nacional. Y un tercer aspecto que está relacionado con fomentar el consumo de productos nacionales para poder apoyar al aparato productivo mediante la inyección de recursos. Entonces, la primera medida, inyección rápida en el muy corto plazo que se está proponiendo en el plan, es un programa intensivo de empleo, el mismo que tiene como objetivo el de coadyuvar a la reactivación económica a través de proyectos de infraestructura pública, intensivos en mano de obra, de pequeña escala y de corta duración. Evidentemente, por las características de la economía, ¿no?, esto va a ayudar bastante. En segundo término, vemos el proceso de ejecución a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, bajo la tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo, en coordinación con las entidades territoriales autónomas que serían las beneficiarias. Entonces aquí hay un involucramiento, se trata de funcionar sinérgicamente, ¿no?, a la par de que lo hace el gobierno a nivel nacional y a nivel también subnacional. El tercer orden, el financiamiento para este programa intensivo de empleo. Entonces estamos hablando de la transferencia, ¿no?, de recursos del TGN, ¿no?, a este Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social por 100 millones, en la medida de la ejecución, ¿no?, que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En ese sentido, realizará las asignaciones correspondientes. Además de ello, se gestionarán recursos externos
obviamente para poder atender esas necesidades, porque siempre las necesidades son infinitas y no tenemos los recursos suficientes para poder inyectar adecuadamente el programa intensivo de empleo. Entonces, el destino que va a tener este programa es a través de la implementación de proyectos, programas de empleo en obras de rehabilitación, fundamentalmente en aspectos sensibles como es el tema de la salud, la educación, el agua, saneamiento básico, riego y vial urbana, ¿no? Entonces ustedes van a ver de que esto es importante porque se establece también un componente fundamental como es la preservación del medio ambiente. Y obviamente esto se va a hacer en los territorios afectados económicamente por el COVID, que en definitiva pues son todos los sectores, ¿no? En esta primera inyección vemos que también se piensa en la generación y el resguardo del empleo, ¿no? Que ese es otro componente importante, ¿no? Y en ese sentido, aquí lo que nosotros estamos observando es que se trata de reorientar y priorizar las acciones de los ministerios y entidades territoriales autónomas que cuenten con planes y programas a su cargo, ¿no? Y este es un detalle importante sobre lo que hay que precisar hacia los sectores productivos de servicios de las micros, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Estamos hablando de las MIPYMES. ¿Para qué? Para la generación y el resguardo del empleo de la población más vulnerable. Entonces, en esta contextualización que estoy realizando en esta primera parte, lo que es un bloque de inyección inmediata, estamos viendo de que todos los servicios de intermediación laboral, ¿no? Y aquí estamos hablando de las personas con capacidades diferentes, deberán priorizar, dice, sus acciones a los sectores productivos y de servicios de las MIPYMES. Entonces, luego está de que los servicios de intermediación laboral también deberán priorizar sus acciones a los sectores productivos y de servicios de las MIPYMES. ¿Por qué estoy poniendo énfasis en eso de deberán? Estamos aquí declarando las intenciones, ¿no? Estamos declarando de que se necesita que las diferentes instituciones hagan algo, estamos recomendando, pero tenemos que también ser claros en el sentido de que en qué medida también hay apoyo económico, ¿no? Eso es fundamental. Cuando ya hablamos del financiamiento para la reactivación, sobre la presentación que nos ha hecho el colega, entonces vemos que primero está el Fondo de Reactivación, el FORE, que se mencionaba, y aquí lo voy a sintetizar de esta manera, ¿no? En el primer caso vemos cuando hablamos de la creación, aquí el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se va a convertir pues en fideicomitente, ¿no? Para poder construir ese fideicomiso del Fondo de Reactivación. Entonces esto estará a cargo del Banco de Desarrollo Productivo, que es el fiduciario quien gestionará los recursos necesarios, ¿no? En ese sentido vemos nosotros de que la finalidad, ¿no?, de este fondo de reactivación es de financiar parcialmente la reprogramación de los créditos otorgados a las empresas de diferentes sectores por parte de las entidades de intermediación financiera. Los recursos disponibles, tal como se manifestaba, ¿no?, el fideicomiso del FORE obtendrá de sus recursos hasta 12.000 millones. ¿Cuáles son las fuentes? El TGN, la emisión de títulos negociables, la cooperación internacional, los rendimientos anuales que se obtengan del FORE, y también están considerando otras fuentes. Entonces las entidades de intermediación financiera podrán acceder a estos recursos, ¿no? Estamos hablando de las bancarias y no bancarias con licencia de funcionamiento, bajo la supervisión de la ASFI, ¿no?, en este sentido. Ese es el primer fondo. El segundo fondo es el Fondo de Garantías Sectoriales, ¿no? Y ese Fondo de Garantías Sectoriales creado, ¿no?, donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas funge de fideicomitente, ¿no?, en esa construcción del fideicomiso, ¿no?, de este FOGASEC, ¿no?, este Fondo de Garantía Sectorial. Entonces, el que gestionará esto es el Banco de Desarrollo Productivo. ¿Cuál es la finalidad? Pues el de garantizar las nuevas operaciones crediticias, ¿no?, por las entidades financieras bancarias y no bancarias a empresas legalmente constituidas. Estas nuevas emisiones de títulos valores de deuda de las empresas legalmente constituidas, ¿no? Los recursos que se obtendrán
alcanzarán hasta bolivianos 1.100 millones. La fuente de financiamiento estamos viendo ahí los recursos del TGN, ¿no? Los rendimientos que pueda generar el FOGACEP, la emisión de títulos negociables, de deudas del Banco de Desarrollo Productivo y los aportes adicionales de la cooperación internacional. Y luego vemos de que las entidades de intermediación financiera podrán acceder a la garantía de los recursos de ese FOGACEP, ¿no? Obviamente con licencia de funcionamiento de la ASFI. El otro fondo de afianzamiento de la micro, pequeña y mediana empresa en creación, ¿no? En el marco del programa especial de apoyo, que ya fue establecido prácticamente hace un par de meses, ¿no? A través de un decreto supremo 42-16. Entonces hablamos de una ampliación y su consecuente consolidación. Entonces con esto se está ampliando, ¿no? el alcance del fondo. Los recursos en los cuales se están pensando es hasta 120 millones de bolivianos, ¿no? La fuente actualmente vemos que cuenta con un saldo de 45 billones, y luego está el adicional que estábamos mencionando. También hay otros aportes adicionales de la cooperación internacional, recursos del TGN, etcétera, ¿no? Entonces aquí también tenemos de que las entidades de intermediación financiera podrán atender a la garantía con recursos de este fondo de afinanciamiento, ¿no? Para la micro, pequeña, mediana empresa, ¿no? Y luego tenemos también el Fondo de Garantía de Crédito a la Vivienda Social, el FOGAVIS, ¿no? Que esto es para financiar las necesidades habitacionales de sectores de la población de menos ingresos y obviamente dinamizar el sector de la construcción, ¿no? En el marco del Programa Social de Vivienda también planteado ya el decreto hace prácticamente 14 años, ¿no? Entonces la Agencia Estatal de Vivienda se constituye en el fideicomitente, ¿no? Constituye el fideicomiso y luego esto va a ser gestionado por el Banco de Desarrollo Productivo. Este FOGAVIS garantiza la otorgación de los créditos tal como lo están estableciendo a los sectores poblacionales con bajos niveles de ingresos y con regiones con déficit habitacional, ¿no? En ese marco del plan de vivienda quinquenal. Los recursos que se están pensando es hasta 5.000 millones, ¿no? Y entonces esto con los diferentes fondos vamos a ver de que en definitiva vamos a llegar a aproximadamente unos 14.000 millones que se están pensando gestionar para los diferentes fondos. Y se podrán también acceder, ¿no? A la garantía con recursos de este FOGAVIS, los bancos, pymes, la IFD, las CAC y también las EFB, ¿no? Entonces vemos nosotros de que este conjunto de fondos que se ha establecido, estos 4 fondos, el FOR, el FOGACEC, ¿no? El FA-BDP y el FOGAVIS, evidentemente van a tratar, de acuerdo a la propuesta, de alcanzar esos 14.000 millones. Pero por el otro lado está también lo que estaba mencionándoles en el sentido de un plan de reactivación económica, porque aquí estamos atacando los diferentes sectores, ¿no? Y hay medidas de apoyo sectorial que son fundamentales, ¿no? Especialmente estamos hablando del sector agropecuario, ¿no? Ese sector agropecuario que necesita pues elevar sus niveles de productividad, ¿no? Necesita que tenga una promoción de exportaciones, fomentar también los emprendimientos rurales, ¿no? Y la habilitación de ciertas certificaciones en materia de semilla, que es muy importante. Entonces, con estos otros 6 aspectos, digamos, se redondea la propuesta del plan de desarrollo, ¿no? Económico, nacional y fundamentalmente de reactivación del empleo. También estamos hablando de la inversión pública y la responsabilidad fiscal que nos comentaba José Gabriel, ¿no? En la segunda parte, ¿no? Los incentivos tributarios para la reactivación económica y del empleo y el apoyo a la demanda con protección social y financiamiento, así como la transparencia también en el manejo público y la conversión de las empresas públicas, ¿no? Bajo las características que nos ha mencionado José Garavito. Entonces, verán ustedes, ¿no? En este sentido, de que evidentemente hay una tarea ardua, ¿no? Para realizar en los próximos 2 años, ¿no? En la economía nacional. Entonces, a ese contexto, evidentemente,
surge una serie de curiosidades, ¿no? Preguntas que podemos plantearnos en ese sentido. Y un aspecto que José Gabriel mencionaba que es muy importante, ¿no? Es en torno al tema de la tributación. Es un tema muy, muy sensible también dentro de la estructura fiscal en nuestro país. Entonces, se menciona que el universo tributario, ¿no? Evidentemente es de base angosta, ¿no? Entonces, la pregunta es aquí, bueno, ¿qué hacer en ese sentido, ¿no? Y aquí va la consulta, ¿no? A José Gabriel, ¿no? Con el tema del universo tributario, o si ahí hay la necesidad de poder disminuir los impuestos, ¿no? Para poder disminuir el impacto también en los contribuyentes. Si bien es angosto, pero hay que tomar este, medidas en ese sentido, y que es una de las cosas que creo que la población económicamente activa está a la expectativa de ella, y fundamentalmente, obviamente, las empresas, ¿no? Que desean que haya una redefinición en esa estructura tributaria, que me parece que es un tema bastante sensible. En ese sentido, entonces, iría mi primera pregunta o consulta a José Gabriel sobre el tema impositivo, ¿no? ¿Qué piensa de aquello? Bueno, primero gracias, Ebert, por esa explicación que creo que ha sido mejor que la mía, incluso respecto al plan. Te agradezco muchísimo lo amplio del plan, de la explicación, perdón. El decreto es claro, se ha establecido un plazo de 15 días para un segundo decreto que tiene que ver con medidas tributarias. Se está analizando la posibilidad de implementar algunas que permitirían, en primer lugar, la reducción del costo de lo formal. Un gran problema que tenemos en Bolivia es que lo formal es caro. La gran diferencia entre el formal y el informal es que lo que se ha hecho es penalizar tanto a la informalidad, que lo que has hecho es darle un beneficio extraordinario. Entonces, la idea es racionalizar en alguna medida el aspecto tributario para facilitarle la vida a las empresas, pero también al consumidor que desea, que tenga incentivos para irse hacia el canal formal. Eso ya le quedan 11 días al Ministerio de Economía para presentar ese plan. Lamentablemente, por normativa, se necesita una ley de la Asamblea para bajar alícuotas, por ejemplo, o para modificar o crear o reducir impuestos. Por ese lado tenemos una atadura, ¿no? Lamentablemente nosotros no tenemos hoy día el control de la Asamblea, y entrar en una discusión de ese estilo sería complicado. Entonces, lo que se va a hacer en los próximos días, como te digo, tiene que ver más bien con una racionalización y con tratar de encontrar algunos huequitos que la ley nos deja para, por ejemplo, reducir alguna presión, por ejemplo, sobre el RCIVA, o facilitar el descargo de facturas en los sectores. Sabemos que en los últimos años se ha complicado mucho esto con el objetivo de recaudar más que de facilitar al contribuyente. Entonces, va por ese lado. Eso es lo que podemos hacer en el cortísimo plazo, y sí, evidentemente, a futuro. Y aquí, bueno, me abre ese espacio para comentar algo. Este no es un momento para hacer cambios estructurales, ¿no? Estructuralmente sabemos que Bolivia tiene problemas serios con la ley del trabajo, con la ley de impuestos, con la ley de inversiones. Son tres elementos que requieren una modificación integral, pero lamentablemente, por el tiempo, por el momento de la recuperación, que tiene que ser lo más rápida posible, y también por las condiciones políticas, pues esas reformas deberán dejarse para un futuro gobierno. Muy bien. Perdón, van a disculpar, y realmente es muy apasionante el tema que se está desarrollando y debatiendo. Yo quiero pedirles disculpas por el tiempo que nos absorbe en este programa, y realmente hay muchísimas preguntas del público. Me gustaría, con la venia de nuestro expositor y de nuestro moderador, poder hacer participar con por lo menos 2 preguntas muy sintetizadas en tema de poderle ampliar a los compañeros que están, y me parece que ellos son periodistas que están siguiendo esta transmisión. Voy a hacerle una consulta que hace Oscar Encinas, y dice: ¿qué opinión tiene del Mutum como generador de recursos y fuentes de trabajo? ¿A Ebert o a...? No, a usted, licenciado José Gabriel.
Wow, no, la verdad que no, no es un ámbito que yo maneje mucho. Sí creo que el modelo de explotación por parte del Estado pura y explícitamente y exclusivamente ha llegado a un límite porque de hecho cierra muchos espacios de financiamiento, eh, genera problemas e inconsistencias en el diseño de la parte administrativa y empresarial del asunto. Creo que si van a explotar el Mutum, creo que si se va a implementar ese proyecto, que puede ser muy interesante, habría que hacerlo básicamente vinculándolo a cadenas productivas. Hoy día estamos hablando, por ejemplo, del litio o el Mutum como dos fuentes de ingresos, cuando podrían ser una, ¿no? O sea, si realmente pensáramos en la transformación productiva de este país, juntando esto con la electricidad, por ejemplo, que hoy día tenemos un exceso de oferta enorme, casi el 100%, casi del 100%. Hoy día generamos 2 vatios y consumimos uno nada más. Podríamos pensar, por ejemplo, en electrificar el parque automotor de este país, ¿no? Sí, o sea, se me ocurre así rápidamente. Obviamente hay gente mucho más experta en esto, pero sí creo que es necesario vincular esto de una manera mucho más inteligente, pensándola en cadenas productivas y no solamente como proveedores de materias primas. Y el otro elemento es que el empleo generado por el Estado o por empresas públicas que vienen desde el Estado es muy volátil. Lo hemos vivido a finales de los 70, a mediados de los 80, a finales de los 60. Creo que los que tienen que generar empleo son el sector privado, ¿no? Y un empleo de calidad, obviamente. Ese es el otro desafío del país. Ok. Dice, también tengo una consulta de Marcos Guzmán y dice, ¿cuál es la fuente de los fondos para el plan? De lo que se ha explicado, por favor, de manera sintetizada para que podamos culminar, y estamos en hora del programa. Perfecto, rápidamente, y ese es el núcleo del asunto. Mm. Inicialmente se había pensado en utilizar los fondos de la planta de polipropileno, se ha retrocedido en eso. Eh, Hay varios de los planes y fondos que ya tienen financiamiento, que básicamente parten de una reingeniería del gasto público, lo que les decía, por ejemplo, el fondo de vivienda. Hay mucho dinero ahí muy mal administrado. Lo que se está haciendo ahora es transparentar y redireccionar su gasto a que llegue efectivamente a las personas. Vamos a necesitar financiamiento externo, por eso necesitamos que la Asamblea permita los créditos que hoy día se están otorgando desde financiadores externos. Eso es un problema. Y también va a haber medidas de política monetaria. El caso, por ejemplo, del encaje legal, hoy día nosotros estamos modificando el reglamento que va a permitir la inyección de más de 3.000 millones de bolivianos, perdón, al circuito financiero, y a partir de ahí a las empresas de las familias. Entonces son 3 fuentes básicamente: redireccionamiento del gasto público, recursos externos y medidas de política monetaria. Okay. La verdad es que nos gustaría poder seguir discutiendo un tema que tiene muchas aristas para poderlos discutir de nuestra academia. Sin embargo, el tiempo es nuestro peor enemigo. Yo quiero, en primera instancia, poder agradecerle tanto al licenciado José Gabriel Espinosa, que ha estado en calidad de expositor acerca de una temática de nuestra economía, y al licenciado Eber Soria, quien nos ha acompañado en calidad de moderador, puntualizando algunos aspectos que hemos visto durante su exposición, y también a todo ese público que nos ha seguido dentro de la página de la Facultad de Ciencias Económicas. También pedirle disculpas por no hacer todas las consultas que tenemos. Sin embargo, ya les dije, el tiempo no nos da para poder ampliarlo. Sin embargo, dentro de las consultas que hacen, vamos a estar dispuestos a poder responderle y también comprometerlo al licenciado José Gabriel para que pueda interactuar por lo menos con algunos de nuestros profesionales que están siguiendo, y a profesor Eber también. Muchísimas gracias a ambos. Me despido yo con esta participación del programa, y me gustaría que ustedes también se dirijan al público que nos ha seguido en esta transmisión. Muchísimas gracias, licenciado Eber. Muchísimas gracias, licenciado José Gabriel, a nombre de la universidad y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
A ustedes las gracias, Ebert, un gusto, ha sido un placer. Cristian, Juana, al equipo técnico, les agradezco mucho el espacio. A la gente, bueno, a cuidarse en las casas. De nuevo, expectativas son sumamente importantes, hay que tenerle fe, este país va a salir adelante, sabemos que podemos hacerlo con el concurso de todos y nada, dispuesto a cualquier consulta o respuesta a futuro. Gracias de nuevo, un abrazo. Muchas gracias, licenciado Eve. Bien, muchas gracias. Inicialmente José Gabriel, ¿no? Ingeniera Juanita, Cristian y Mariela, que han estado coordinando la parte técnica, a todos los que están presenciando la transmisión, colegas docentes y estudiantes. Evidentemente no hay mal que dure 100 años. Vamos a salir de esta situación. Entonces tenemos que ser optimistas y esperemos que no dure mucho. Muy agradecido por la invitación. No, a ustedes, muchísimas gracias y muy buenos días.